Hola chicos, soy Xavi de Equipus Trading. ¿Sabes qué es el trading y cómo te puedes aprovechar de él? Tranquilo, en el día de hoy te lo explicaremos, qué es el trading y cómo funciona. ¡Vamos a por ello! ¿Qué es el trading? Vamos a la definición formal de la Wikipedia. En los mercados de valores, el trading es la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se basa principalmente en el análisis técnico y el fundamental, y la aplicación de una estrategia para operar. Ahora lo explicaremos de otra manera. El trading consiste en comprar y vender activos del mercado financiero, con el objetivo de obtener beneficios. Bueno, también podemos tener pérdidas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que compramos 4 acciones de Amazon a $1.900 el 6 de abril. Estas mismas acciones las vendemos a $2.450 el 19 de abril. Nuestro beneficio serían los 2.450 menos los 1.900, son 550. Pero como tendríamos 4 acciones, eso implicaría que el beneficio total serían $2.200 y un 29% aproximadamente en 10 días. Esto es lo que sería hacer trading. ¿Cómo se gana dinero haciendo trading? Como he dicho anteriormente, comprando y vendiendo. Pero el trading tiene una gran ventaja, que puedes vender para después comprar. Eso es lo que se le llama operar a corto. Lo bonito de esto es que puedes ganar dinero cuando el mercado sube y puedes ganar dinero cuando el mercado baja. Venga, vamos a poner un ejemplo que es mucho más fácil de entender. Supongamos que vendemos el futuro del S&P 500 a 4.034 puntos. Al cabo de 20 minutos sigue bajando hasta 4.010 puntos. En este momento lo compramos. Tenemos una ganancia de 24 puntos, ya que la diferencia entre la compra y la venta serían 24 puntos por $50 el punto, equivaldría a $466 de ganancia. Buah, está muy bien, ¿no? En 20 minutos. Ahora me dirás, ¿puedo operar a corto? O sea, operar vendiendo en todos los mercados. En casi todos. El más habitual es el Forex y los futuros. También lo puedes hacer en las acciones, pero no todas te lo ofrecen. Las criptomonedas también, pero dependerá del broker y normalmente tienes que trabajar con margen. Ahora vamos a un concepto importante. ¿Cuál es la diferencia entre trading e inversión? La principal diferencia entre trading e inversión sería el tiempo y la gestión. En el caso del trading, el tiempo es más corto y la gestión es más activa. En el caso de la inversión, es mucho más a largo plazo y la gestión es, no diría pasiva, pero bueno, es comprar para mantener mucho tiempo. O sea, superior a 1 año, 2 años, 3 años. Otra característica principal es que en la inversión no se utiliza apalancamiento normalmente. ¿No sabes qué es el apalancamiento? Te dejo el vídeo aquí, así lo podrás ver. Una vez aclarados los conceptos anteriores, vamos a ver cómo funciona el trading. Para que una persona puede hacer trading desde su casa, necesita un socio. Este sería el broker. El broker mandará las órdenes al mercado a cambio de una pequeña comisión. ¿Qué vamos a necesitar para hacer trading desde casa? Un ordenador, una conexión a internet, abrir una cuenta en un broker que nos dará acceso a la plataforma de trading. También se puede utilizar otras plataformas como podría ser TradingView, NinjaTrader o otras parecidas. Dinero para invertir y sobre todo, lo esencial, el conocimiento. Por favor, no os lancéis a hacer trading sin haber estudiado antes y tener una estrategia rentable. La gran ventaja que tenemos es que podemos practicar en cuentas demo. Casi todos los brokers te ofrecen una cuenta demo. Esto nos irá muy bien para saber si nuestra estrategia es rentable y podernos probar antes de lanzarnos en real y perder dinero de verdad. ¿Te está gustando este vídeo? Suscríbete, que es gratis y encima nos vas a ayudar un montón. Vamos a por la secuencia de cómo hacer trading. Primero que todo, tenemos que analizar el mercado de manera técnica o fundamental. ¿No sabes lo que es el análisis técnico? Te dejo el vídeo aquí. Una vez hemos analizado el mercado, tendremos que lanzar la operación, poniendo el take profit y el stop loss a través del broker. Como ya tenemos la operación lanzada, simplemente ahora lo que nos tocará es esperar que toque el take profit o el stop loss. Pasado el tiempo, lo que sea, nos habrá tocado el stop loss o el take profit y entonces tendremos pérdidas o ganancias, porque también en el trading
Se pierde a veces más que se gana. Lo que pasa es que cuando se gana se tiene que ganar más que cuando se pierde. Eso sería la secuencia básica. Una cosa más. Cuando tengamos ganancias también se tienen que retirar del broker, porque el broker simplemente es nuestro socio, no es nuestro banco. ¿Qué tipos de traders hay? Hay scalpers, que normalmente hacen operaciones de menos de un minuto, o sea, operarían en franjas de 1 minuto, 5 minutos. Después son day traders. El day trader se caracteriza que abre una operación y lo máximo que la tendrá es un día, o sea, antes de que cierre en el mercado, la cerrará. Después, lo que serían swing traders, que normalmente estos son operaciones que duran un par de días, una semana, un par de semanas. Y después lo que sería medio plazo, que sería que podrían durar un mes, o sea, no llegaría a inversión. Serían operaciones a medio largo plazo, que normalmente se hacen para aprovechar una tendencia de subida o de bajada. Si no sabes cuál es la diferencia entre day trading y swing trading, te dejo un vídeo aquí. Y ahora me dirás, Xavi, ¿por qué debo aprender a hacer trading? Bueno, vamos a por ello. Una de las grandes ventajas del trading, o porque mucha gente se pone, es porque puede ser una fuente de ingresos extras o puedes lograr vivir de ello. Lograr vivir de ello no es fácil, pero llegar a tener unas fuentes de ingresos extra, esto es más factible. ¿De qué dependerá que logres vivir de ello? De que tengas más o menos capital o de que le tengas tiempo para dedicarle. Pero sobre todo lo que requerirá antes mucho entreno, mucha paciencia y el factor psicológico. Otra gran ventaja, o porque mucha gente se dedica al negocio del trading, es porque es un trabajo independiente y descentralizado. Porque tú puedes hacer trading de casi cualquier lugar del mundo y puedes llegar a hacer trading en casi cualquier hora. Siempre tienes que adaptar tu trading a tu vida. O sea, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene bastante tiempo libre y puede operar en las aperturas del mercado americano, o sea, sobre las 3:30 de la hora española, te puedes dedicar a hacer day trading. Pero simplemente si no tienes tanto tiempo, pues puedes hacer operaciones de swing que requerirán que estés un ratito por la tarde y simplemente que las vayas gestionando. Es por eso que es un trabajo independiente y descentralizado. Otra cosa importante es que simplemente con una buena conexión a internet y un ordenador normalito puedes hacer trading. Como he dicho anteriormente, tienes flexibilidad de horarios y por tanto tiempo para tu familia. Si logras vivir del trading, muchas veces dedicándole, una vez has llegado a ser un trader rentable y tienes un plan de trading, a dedicarle poco tiempo. Y el otro tiempo dedicarlo a lo que realmente te guste, tus hobbies, tu familia, hacer otros negocios. Eso también es una gran ventaja del trading. Una de las que más me apasiona y por las que hago trading es por el desarrollo personal y el autoconocimiento. El trading te pone en situaciones complicadas y eso te hace mejorar como persona día a día. En una operación de trading puedes tener todos los sentimientos: frustración, miedo, avaricia. Y la única manera de controlarlos es conociéndote a ti mismo. Nada, os invito a poner en los comentarios qué sentimientos habéis tenido durante una operación de trading. Nada, chicos, hasta aquí el vídeo de qué es el trading y cómo funciona. Yo os animaría a todos que probéis a hacer trading, aunque sea de manera demo, para ver cómo funciona y si realmente os gusta, si podéis llegar a vivir de ello o no. Pero siempre lo que os diría es que antes de empezar en real, practiquéis en una cuenta demo, y una vez empecéis en real, siempre empezar con el mínimo dinero posible, porque es probable que la primera cuenta la perdáis, porque no os penséis que en el trading haréis dinero rápido. Es una cosa que a base de constancia lograréis ser rentables. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Nos vemos al siguiente. Un abrazo, hasta luego.